Buena tarde cada uno nuevamente de los alumnos. El día de hoy el tema de la clase se va a tratar sobre la Constitución Política de la República de Guatemala, la función, la naturaleza y la relación con la soberanía. Cuando hablamos de la Constitución Política de Guatemala, nos referimos al conjunto de normas fundamentales cuya jerarquía es superior a la de cualquier norma. Se dice que su contenido es postular principios y fines estatales, libertades a proteger por el ordenamiento jurídico, competencias de diversos órganos que integran el poder público, forma de consagración del control constitucional, procedimiento de reforma constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución Política en Guatemala es actual y ley fundamental de Guatemala, donde están determinados los derechos de los habitantes de la nación, es decir, nosotros, la forma de su gobierno y la organización de los diferentes poderes públicos. La Constitución Política se encuentra en la parte más alta del sistema jerárquico de las leyes, por lo que se le denomina Carta Magna o ley de leyes, ¿verdad? También, en palabras más simples, es el conjunto de leyes que rige en el país. La Constitución se puede conceptualizar como la ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política. También se entiende como el conjunto de reglas fundamentales que organizan la sociedad política, garantizando la libertad y establecimiento de autoridad. La Constitución Política del año de 1986 es la actual vigente y fundamental de Guatemala. Esta fue promulgada el 31 de mayo del año de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente. Consta de 281 artículos y 22 disposiciones transitorias. Sus principales innovaciones son el establecimiento de la Corte de Constitucionalidad y el cargo de Procurador de los Derechos Humanos. Y en el año de 1993 se introdujo algunas reformas referentes al antejuicio de los diputados. En el año de 1998, una consulta popular rechazó la reforma constitucional que el Congreso de la República de Guatemala había aprobado para estructurar el Estado de Guatemala y así pues facilitar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Se dice que la Corte Constitucional ha señalado que uno de los principios fundamentales del derecho guatemalteco es el de la supremacía constitucional. Implica que el cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución y está como ley. Esta es vinculante para gobernantes y gobernados. La legalidad constitucional también es reconocida en la misma Constitución. Estas serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que se disminuya.
También restringen o tergiversen, más bien dicho, los derechos de la Constitución. Ninguna ley podrá contrariar su disposición. Se dice que los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente que la Constitución prevalezca sobre cualquier ley o tratado que éste tenga, ¿verdad? La Constitución del año de 1991. Esta Constitución fue impulsada por un movimiento estudiantil, dando inicio a la Asamblea Nacional Constituyente, y puede hacer el Congreso por una Asamblea Constituyente por el pueblo mediante referéndum. La Constitución política, quienes lo pueden, aquí está, quienes pueden reformarla, está la clasificación, la naturaleza, la función y los derechos y los fundamentos. Cuando hablamos de la naturaleza, según la Constitución, Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes al goce de sus derechos y libertades. Su sistema de gobierno en republicano, democrático y representativo. El presidente de la República es el jefe del Estado. Como tal, ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandatos del pueblo, según el artículo 182. Lo anteriormente transcrito define formalmente la naturaleza y el carácter del Estado guatemalteco. Su real libertad, naturaleza y carácter es otro. Que yo sepa, no hay en ningún país del mundo un solo Estado que no corresponda a determinados intereses de clases. Los salvaguardé, y defiende y representa históricamente a Guatemala. No es la excepción, ¿verdad? El Estado guatemalteco es por naturaleza y carácter un Estado al servicio de las tradiciones, a las tradicionales clases determinantes. El proceso revolucionario iniciado el 20 de octubre del año de 1944, violentamente interrumpido por la intervención norteamericana el 27 de junio de 1954, no alcanzó a modificar esa naturaleza y carácter, aunque algo avanzó muy significativamente para ir configurando un Estado al servicio que el pueblo del pueblo y de la nación, ¿verdad? El desarrollo y el progreso económico y social, las independencias y soberanías nacionales. En lo institucional el Estado guatemalteco tiende a ser un Estado cada vez más débil, y en lo económico, en tanto que solo se le asigna la atribución de orientar la economía nacional y que cuando sea necesaria actúe completamente la iniciativa y la actividad privada. No le permite estar en capacidad y condiciones de lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, como está consignada en el artículo 118 constitucional.
Esto resulta siendo en consecuencia un estado subsidiario e institucionalmente débil, además de limitado en su gestión y ejecución. Un anunciado como el descrito se queda entonces en eso, un mero anunciado que además no permite ni hace posible que el Estado sea un Estado institucional y financiero fuerte y, repito, en condiciones y capacidades de ejercer sus funciones y atribuciones e intereses del pueblo y la nación. Impulsar, institucionalizar el desarrollo económico y social, el progreso y bienestar de la población, la equidad y justicia social. El fracaso e incapacidad gubernamental, la corrupción y tráfico de influencias, la violencia e impunidad son consustanciales al sistema económico y social, electoral y de partidos, institucional y de gobierno. Y como ya quedó dicho, al de un Estado que representa y salvaguarda los intereses de la clase de la élite y patronal local. Los grandes multinacionales y la política exterior y de seguridad de Estados Unidos. En tales condiciones, la tendencia hasta ahora más acentuada es que un gobierno como el que se inauguró en el año de 1986 le suceda uno igual o peor y así sucesivamente hasta el actual. Es en la naturaleza y carácter de clase del Estado en que esta es la causa de la cada vez grave y prolongada crisis económica y social, institucional y política, electoral y de partidos, de gobierno y gestión política. De ahí, después de 6 meses de gobierno del partido, un ejemplo del Partido Patriota, y de una legislatura que está resultando peor que la anterior, no cabe esperar sino el cada vez más mayor, el mayor agravamiento de las situaciones nacionales y de las condiciones del país, el pueblo y la nación que enfrenta. No es que sea pesimista, pero el desarrollo y desenvolvimiento de los acontecimientos así lo indica, y será demasiado ilusorio no ver que así es. En tanto, en lo institucional se sigue estando como se está. No podrá haber un solo gobierno ni un Congreso de la República que pueda avanzar en la dirección correcta, es decir, de los cambios institucionales y estructurales de fondo que el país necesita. Por ahora sobre esto me quedo aquí, ¿verdad? También tenemos lo que son las funciones de la Constitución política. Cuando hablamos de la función de la Constitución política, es garantizar los derechos fundamentales, construir un Estado, racionalizar el poder político, legitimación del poder político, de cohesión social, unificación del ordenamiento jurídico. Esto se dice que incluyen lo que son los derechos fundamentales, los derechos humanos, la clasificación y lo que son sus fundamentos. En la clasificación podemos hablar que la Constitución política se forma por la primera generación, que son civiles y políticos, la segunda generación, sociales y económicos,
La tercera generación, colectivos y de ambientes. Y de cuarta generación es de paz. Cuando hablamos de los derechos humanos, son el conjunto de prerrogativos inalienables que se reconocen a los habitantes del territorio, donde el Estado tiene el deber de respetar, proteger y promover. Y en los fundamentos son el producto de las luchas sociales, del pensamiento burgués y socialista y de la positivización en las constituciones de los estados contemporáneos y las declaraciones universales. Pero los derechos humanos lo vamos a ver en la siguiente clase, más adelante. Ahorita en lo que nos vamos a enfocar es en la función de la constitución política, ¿verdad? Cuando hablamos de la función, cumple con las siguientes funciones: establecer la estructura del gobierno, cuando los órganos por medio de los cuales el Estado manifiesta en su actuación, atribuye las facultades del gobierno a los órganos, termina cuáles son los derechos fundamentales, tiene la supremacía constitucional. En Guatemala, para modificar una constitución se puede hacer de dos formas: por Asamblea Nacional Constituyente o por medio del voto popular. La Constitución Política de la República de Guatemala está dividida en tres partes. Está lo que es la parte dogmática, contiene todos los derechos humanos, también llamados fundamentales. Los derechos fundamentales, estos están establecidos en la Constitución para que tengan más seguridad y no puedan ser violadas por ningún tratado, y así poder dar una protección especial. Los derechos fundamentales son derechos individuales dirigidos al hombre en sí, derechos sociales dirigidos al hombre en grupo, y derechos cívicos, políticos, nacionales y ciudadanos. También tenemos lo que es la parte orgánica. Cuando hablamos de la parte orgánica, contiene la forma que el Estado se va a ordenar. Y cuando hablamos de la parte procesal constitucional, su objetivo es hacer que se cumpla lo que establece la Constitución. También vamos a hablar sobre el derecho internacional y la soberanía de la Constitución política. Desde un punto de vista tradicional, soberanía es la capacidad del Estado de regular su propio poder, lo que un plano de relaciones entre los estados se manifiesta como la capacidad de cualquier de estos de defender, ¿verdad?, su interés, limitando la intervención extranjera. Por el derecho es un cuerpo, es continuo desarrollo que se adapta al contexto geográfico y social en que se aplica. Es por ello que al discutir el rol de una entidad como un ejemplo la CICIG en Guatemala, no solo debemos entender a las nociones generales de soberanía, sino aterrizar ese concepto a su contexto y desarrollar una terminología propia, ¿verdad? En su artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que sus siglas son CPRG, dice que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega por sus ejercicios en los organismos legislativos, ejecutivos y judicial. Dicho de otro modo, es el pueblo el que da la autoridad a estos organismos
para gobernar según sus competencias. Y la soberanía no es sino un poder delegado de forma condicional a una autoridad, a su capacidad de cumplir con un fin. En este caso, el fin es garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral, como también detalla la Constitución Política de la República de Guatemala. Siguiendo este argumento, la soberanía asegura y consolida con la ratificación de tratados internacionales que promueven derechos humanos y mejoras que otorgan mejores condiciones a los ciudadanos y mayores estándares de actuación y los poderes del Estado. Es por esto que no hablamos de una violación de la soberanía de un país cuando éste cumple con normativas internacionales de derechos humanos, sino de una aplicación de disposiciones acordadas en el plano internacional con el pleno rigor constitucional para asegurar que no atentan contra los derechos de la persona. Muy bien, esto ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente día de clase.